¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este tutorial de Test Driven Development, también conocido como TDD o Desarrollo Dirigido por Pruebas en español, que más bien es una práctica de desarrollo de software que se centra en escribir las pruebas antes de escribir el código de producción. El TDD es un enfoque de desarrollo de software en el que se escriben primero las pruebas y luego el código o la lógica del negocio. El objetivo es asegurar que el código cumpla con los requisitos y no tenga errores desde sus inicios. En este tutorial aprenderás a implementar TDD en Python utilizando el framework de pruebas Unit-Test que ya viene incluido en él, o sea, no necesitas instalar nada externo. Cabe destacar que aunque este tutorial está diseñado y ejecutado en Python, el mismo enfoque aplica para cualquier otro lenguaje de programación. El TDD generalmente sigue estos 4 pasos o principios. En primer lugar, se escriben las pruebas. Se crea una prueba automatizada que defina el comportamiento deseado del sistema. Se ejecutan las pruebas recién creadas y se espera que fallen, obviamente, ya que aún no hemos implementado ninguna funcionalidad, que es donde viene el siguiente paso. Paso número 2 es escribir el código o la lógica del negocio. Aquí es donde se implementa el código mínimo para que las pruebas pasen satisfactoriamente. Luego se ejecutan las pruebas y aquí se ejecutan todas las pruebas, incluida la recién escrita, para verificar que el código implementado no haya afectado negativamente ninguna otra funcionalidad existente. Y finalmente refactorizamos el código. Acá se crea cualquier refactorización necesaria para mejorar la estructura y el diseño del código sin cambiar su comportamiento. Este paso es necesario y recomendable, ya que en el segundo paso escribimos el código mínimo necesario para hacer que nuestras pruebas pasen, por lo que posiblemente no se haya escrito de la mejor forma. Luego que empecemos a trabajar, tendrán una idea más clara. Cada vez que vayamos escribiendo una de las pruebas, escribamos el código para hacer que esas pruebas pasen. Luego vamos a ver por qué es recomendable la refactorización. Bien, acá estoy en mi IDE, en este caso PyCharm, pero pueden utilizar VS Code o cualquier editor similar. Estoy en la versión 3.11 de Python y lo primero que vamos a hacer es crear las pruebas. Para propósito de mantener el tutorial sencillo, vamos a desarrollar una calculadora, que es el ejemplo clásico para ilustrar la filosofía o metodología de TDD. Vamos a crear el archivo test calculadora. Acá vamos a importar desde Unit-Test testcase la clase y vamos a crear una clase para hacer todas las pruebas de la calculadora. Calculadora, extendiendo de test case. Lo primero que vamos a probar es la suma. Def test suma. Acá vamos a probar. Vamos a acertar suma 2 más 2 debe ser igual a 4, por ejemplo. Suma aún no existe, pero vamos a ver si... Vamos a imaginar que estamos trabajando dentro de calculadora. Vamos a crear una serie de... Acá vamos a crear una serie de pruebas para la suma. Pero como estos son unit testing, pruebas unitarias, lo recomendable es que cada método pruebe algo diferente. Entonces, def test otra suma. O más bien, vamos a poner suma test suma negativa, donde pudiéramos menos 2 más 5 debe ser igual a 3. Vamos a probar ahora la resta. Test resta. Similar a como la suma, acertamos que resta 7 menos 2, por ejemplo, debería ser igual a 5.
Vamos a agregar otra prueba para la resta. En este caso, una resta negativa. Acertamos. Self. Hacer resta. 10 menos 5 debería ser igual a 15, ya que se estarían sumando y se toma el signo del número mayor. Seguimos con la multiplicación. Definimos otra prueba, test multiplicación. Multiplicación. 3 por 10. Eso debería darnos 30. Lo mismo con una multiplicación de números negativos. Si multiplicamos 5 por menos 3, debe darnos menos 15. Y por último, vamos a agregar pruebas con división. Self hacer división. 15 entre 3. 5. ¿Qué pasa con el tema de la división? Hay un constraint que es que no podemos dividir entre 0. En matemática la división entre 0 no existe o no está definida, como le quieren llamar. Vamos a agregar esa excepción. División. Self. Si tratamos de dividir cualquier número entre 0, eso debería fallar. Def. Ok. Para eso debemos probar hacer raíz. Eso debe arrojarnos una excepción de división entre 0. O sea, estamos probando que esto falle con que capture la excepción de que se ha tratado de dividir entre 0. Esas son simples pruebas para una calculadora donde estamos sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Sé que hay otro sinnúmero de pruebas que pudiéramos hacer, como por ejemplo números con punto flotante. Dependiendo de cómo hagamos la implementación, esto pudiera retornar 5.0 o 5, un número entero igual para los otros. Pero vamos a tratar de mantenerlo lo más simple. Entonces, ninguno de estos métodos aún existe. Vamos a suponer que todos están aquí. Suma, multiplicación, división, suma, resta, multiplicación y división. Tenemos las pruebas básicas para nuestra clase de la calculadora. Actualmente no existe ninguna implementación. Si intentamos ejecutar las pruebas, acá es como la ejecuto. Python-m de módulo. Unitest, test calculadora. Va a fallar con que el módulo calculadora no fue encontrado. Entonces vamos a crear ese módulo. Agregamos un archivo. Calculadora. Vamos a agregarlo a la derecha. Y acá vamos a definir cada una de las clases, de los métodos, perdón. Def suma va a aceptar 2 parámetros. No vamos a definir nada todavía. Def resta igual. No vamos a definir nada todavía. Lo mismo con multiplicación. Y por último, división. Si ejecutamos otra vez, limpiamos. Acá tenemos un error diferente y es que no está retornando nada
Los métodos ya existen, las funciones ya existen, pero no hacen nada. Empezamos con la suma, que es la más sencilla. Esta retornaría A más B. Si ejecutamos nuevamente, vamos a ver qué pasa. Suma. 2 más 2, 4, menos 2 más 5, debe dar 3. Vamos a ver si están pasando. Ok, sí, pasaron 2, se ejecutaron 7, 4 fallaron. Y hay otro error que vamos a seguir escribiendo el código hasta que todas las pruebas pasen. Lo mismo para la resta. Retorna A menos B. Y para la multiplicación, A return A por B, asterisco B, para multiplicar en Python. Y lo mismo para la división. Una vez más, ejecutamos el código. Ok, acá ejecutaron todas las pruebas, pero aún estamos fallando con la división entre 0. Veamos cuál es el... Para esta me gustaría depurar para estar más seguro de lo que... Por eso utilizo este IDE, porque es mucho más completo y me permite hacer unas cuantas cosas de forma más fácil. Si ejecuto este archivo en modo debug, vamos a ver qué pasa en estos dos. A es 40, B 0. Si hago A entre B, Zero Division Error. Ok, eso está funcionando bien, pero ¿por qué no lo captura en nuestra raíces? Vamos a ver qué dice la documentación. Ok. La implementación la hicimos mal, perdón. Se hace de la siguiente manera. No, vamos a... Eso está dentro de un contexto donde lo llamamos dentro de él. Y el resultado de eso es que arroje esta excepción. Entonces, una vez más, limpiamos y ejecutamos las pruebas. Acá vemos que todas han pasado satisfactoriamente. Bien, entonces creamos las pruebas, las ejecutamos si fallaron, creamos el código, ejecutamos las pruebas nuevamente, ya todas pasan. Ahora nos falta tratar de refactorizar. ¿Qué podemos refactorizar acá? Bueno, se me ocurre que deberíamos confirmar antes de hacer la división que no estemos dividiendo entre 0. Si B es igual a 0, pudiéramos retornar directamente, arrojar la excepción. División no definida. Bien. Vemos que hicimos un cambio, pero aún nuestras pruebas siguen funcionando correctamente, por lo que no alteramos ninguna lógica de nuestro negocio. Esto ha sido un ejemplo bastante sencillo para ilustrar cómo se desarrolla escribiendo primero las pruebas y luego el comportamiento de nuestro software. Lo mismo aplica para cualquier parte de nuestro software que vayamos a desarrollar, ya sea en el backend o en el frontend. Claro, a veces se complica un poco si estamos desarrollando, por ejemplo, APIs, donde no tenemos nada, ni la autenticación, ni los roles, ni nada de eso. Pero es la misma idea. Yo siempre la utilizo para casos específicos donde quiero probar el resultado deseado
antes de desarrollar esa parte, ya sea con reportes o con algún procesamiento de un archivo. Bien, y como conclusión, ¿por qué es importante el TDD? Bueno, el Test Driven Development es una práctica valiosa que promueve la calidad, confiabilidad y mantenibilidad del software al enfocarse en pruebas automatizadas y en un diseño bien estructurado desde sus inicios. No es un enfoque obligatorio, pero sí es recomendado como cada uno de los paradigmas que utilizamos en el desarrollo del software. Y bien amigos, espero que este tutorial le haya sido de ayuda. Si le gustó, dale like, compártanlo y nos vemos en otra posible entrega de alguno que otro tutorial en Python. Nos vemos.